Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy traemos una charla muy bonita de Neville. Voy a leer pedacitos, como ya saben, voy a poner la charla, se llama Poneos a prueba o Ponernos a prueba del 25 de septiembre de 1967. Una maravilla, la verdad, porque creo que Neville siempre estaba tratando de enseñar que esa parte interna, ese diálogo interno, él dice la imaginación humana, pero esa combinación entre el sentimiento, el diálogo interno y lo que yo me repito diariamente, crea mi realidad. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo, básicamente la charla habla de la capacidad que tenemos nosotros de crear algo cuando la realidad se muestra distinta, ¿ya? Entonces dice, bueno, la fe no es completa hasta que a través del experimento se convierte en experiencia. La promesa de Dios no puede ser puesta a prueba, no puede ser ganada, pues es dada por la gracia. Pero tu fe será aumentada cuando experimentes. Cuando pongas a prueba la ley de Dios, es más fácil aceptar la fe cristiana que vivir según ella. Pero debes vivir según ella para que tu fe aumente. En su segunda carta a los Corintios, Pablo está hablando a todo el mundo cuando dice, examinarnos a vosotros mismos para ver si estáis ateniéndonos a la fe. Poneos a prueba. ¿No nos das cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que dejéis de someternos a la prueba. Espero que descubráis que no hemos dejado de hacerlo. Ahora, en el primer evangelio, el evangelio de Marcos, encontramos estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se acerca. Arrepiéntete y cree en el evangelio. La palabra arrepentimiento, aquí viene la perlita de hoy, significa un cambio radical de actitud. No significa arrodillarse, no significa eh, ponerte de alfombra, no significa que tienes que estar en una situación a pesar de que tu integridad se vea afectada, no está hablando de eso. Un cambio radical de actitud, de pensamiento, hacia algo que te disgusta o que quieres cambiar. Un cambio radical de tu parte producirá un cambio correspondiente en tu mundo externo. Repito, un cambio radical de tu parte producirá un cambio correspondiente en tu mundo externo. Así, ahora, tú eres instado a examinarte para ver si estás ateniéndote a la fe. ¿Y qué pregunta Neville acá? Y esta pregunta se la dejo a ustedes. ¿Estás aceptando como hechos los titulares que ves en el periódico, que todo esto es verdad? La llamada de teléfono que acabas de recibir, el correo de la mañana o las noticias de la televisión que sugieren cosas horribles y desagradables. Un amigo llama y vertiendo toda la inmundicia del mundo te dice cómo de mal están las cosas y cómo están destinadas a empeorar. Ojo, para todas las personas que les encanta ahorita estar en el tema de política, de que los planetas, de que todo lo que ustedes acepten como verdad está sucediendo en su realidad. Conforme las escuchas, sus penas entran y son asumidas por ti. Ahora, si tú entiendes esta ley de que imaginar crea la realidad, vuelvo a hacer el enunciado cuando dice Neville, imaginar no es estar repitiendo como loro, sino una combinación de un sentimiento con algo que yo me hablo por dentro y voy creyéndome, ¿ya? Tú entiendes esta ley de que imaginar crea la realidad, tú deberías, como una computadora, elegir qué es lo que vas a permitir que entre. Y cuando la conversación acabe y la voz de tu amigo esté aún fresca y clara en tu oído, escucha sus palabras modificadas. El tono modificado de su voz
y siente la alegría emitida ahí. Muchas personas cuando estamos hablando ahora, que hay un montón de herramientas alrededor, y alguien menciona algo, no es que usted capaz que le va a suceder tal cosa, cancelado, dicen, ¿verdad? En son de broma o de alguna manera para cancelar lo que se está diciendo. De la misma manera hacemos esto, pero ¿qué es la partecita que Neville no nos habla aquí? Que eso es lo que yo he ido aprendiendo en el transcurso de todos estos años de leer a Neville. Como dicen en México, lo que te choca, te checa, ¿ya? Es decir, no todos los temas a mí me mueven por dentro. Hay gente a la que le mueve que no sé, que haya un perrito en la calle abandonado, hay gente que la gente que pide dinero en la calle, hay gente que los trabajadores, que los indocumentados, que la política. Tú tienes que observar, de acuerdo a tu sistema de creencias y cómo fuiste formado, porque ahí le doy la razón yo a Bruce Lipton en el sentido de que somos muy influenciables cuando fuimos niños. ¿Por qué? Porque todo lo aceptábamos como verdad. Entonces, si tú te das cuenta cuál es el temita que más te enciende, tú puedes empezar a ver cuáles son las conversaciones que más tienes. Y si te das cuenta de eso, te vas a dar cuenta que cuando llegue ese amigo y tú que tratas de enganchar, tú dices cancelado. Para mí, esta es la realidad. Y sientes la alegría, pero tiene que ser un acto como cuando te conectas, ¿ya? Que ni está pasando nada, pero te conectas de una manera, lo mismo lo tienes que hacer acá, ¿ya? Dice Neville, déjame ahora compartirte 3 historias de una señora que está aquí esta noche. Ella decía, yo he encontrado mi técnica telefónica infalible, que eso es algo también importante para las personas que leemos a Neville. A veces queremos que nos den la herramienta de la herramienta de la herramienta. Tú vas a ir descubriendo qué te gusta. Poniéndome un poquito del lado de la psicología, digamos, yo sigo pensando que uno tiene que investigar cuál es tu canal de comunicación. Unas personas somos más visuales que otras personas somos más auditivas, otras personas somos más kinestésicas. Tienes que encontrar cuál es tu canal de comunicación. Probablemente para esta señora era su oído. Por eso dice, yo he encontrado mi técnica telefónica infalible. Y Neville está diciendo aquí que está mal o no. No está diciendo, no, eso no se hace porque yo dije tal cosa. No, él está diciendo, ella encontró su propia herramienta de acuerdo a lo que yo le presenté. Y eso es lo válido en la ley de asunción. Cuando alguien está con que esta es la única forma que existe, huyan de ahí, porque no es esa la verdad. La verdad es lo que a ti te resuena, ¿ya? ¿Cómo definir la verdad? Es complejo, porque si uno realmente la definiría, tendría que utilizar palabras, ¿ya? Eso está dentro tuyo y tú le vas encontrando el sabor para hacer esto. Entonces dice, un día una amiga me llamó para decirme que ella quería hacer un examen para hacerse reportera judicial, dándome 9 razones de por qué ella no podría nunca, o escuchen la frase, pasar la prueba. Yo cambié cada una de las palabras mientras las oía. Y cuando la conversación se terminó, yo imaginé una completamente diferente. Es decir, fíjate que lo logré, fíjate que me convertí, fíjate que ya soy reportera judicial. Podemos hacer eso nosotros también. Mi amiga hizo la prueba. Yo continué creyendo que ella ya la había pasado. Entonces un día la llamó diciendo, ¿recuerdas cuando yo hice la prueba? Y yo contesté, sí, tú ya la pasaste. Entonces ella dijo, sí, pero ¿no estás sorprendida? Le preguntó la amiga. Yo he estado tratando de decirte que imaginar crea la realidad, pero ella no puede entender cómo un acto imaginativo no visto por los sentidos humanos puede ser mantenido y producir resultados. Pero yo sé que siempre se hace, dice Neville. Su carta continuaba de esta manera. Mi técnica telefónica nunca falla. Yo puedo darte una docena de historias de los resultados que he recibido a través de su uso. Aquí hay otra. Una amiga en los 50 deseaba cambiar su trabajo por razones financieras. Ella quería volver a la planta electrónica donde anteriormente trabajaba, pero sentía a causa de su edad que no sería aceptada.
Ignorando todos los pensamientos negativos, yo simplemente oí, escuchen otra vez, oí su voz excitada diciéndome que ella había obtenido el trabajo. Una semana después, ella llamó diciendo, ellos no solo me dieron el trabajo con un amplio aumento de sueldo, sino que estoy recibiendo crédito por los 10 años que yo trabajé ahí antes, que será añadido a mi jubilación. Ahora, la tercera historia, ella dice, la criada de mi amiga pesaba 25 libras más de lo que ella quería, y su médico le había dicho que ella debía perder este peso adicional, deseando pesar 140 libras. Ella me contó cómo lo había intentado una y otra vez, pero no podía perder una libra. Yo ignoré sus comentarios. ¿Por qué lo subrayo? ¿Por qué hago mis manos? Para que ustedes vean qué es la parte de lo que nosotros a veces no hacemos. Yo ignoré sus comentarios respecto a sus intentos pasados y escuché que me decía que había alcanzado su meta, que ella ahora pesaba 140 libras. Poco después de que yo dejara la ciudad por 2 meses y cuando yo regresé, la criada me llamó otra vez diciendo, he estado tratando de contactarte para contarte que ya había perdido peso. No te encontré cuando pesaba 140, pero ahora peso 139. ¿Cómo se perdió el peso? Dice Neville. Mi amiga no lo sabe. Ella sabe que se examina a sí misma para ver si está ateniendo a su fe, en que imaginar crea la realidad. Ella cree firmemente en la promesa de Dios y sabe que, finalmente, Cristo despertará en ella como su propio yo. Pero mientras tanto, mientras ella espera con fe el cumplimiento de esa promesa, está ejerciendo la ley de Dios. Ella ahora sabe que cualquier cosa que desee, si ella cree que ya la ha recibido, la recibirá. Repito, si ella cree que ya la ha recibido, la recibirá. Así, en vez de hacer una falsa afirmación en el exterior diciendo yo soy cristiano y no hacer nada al respecto, ella vive según este principio en el interior y lo hace parte de su vida. Se te dijo, ¿por qué me llamas Señor? Señor, y no hace las cosas que te digo. Bueno, ¿qué dijo él? Que todas las cosas son posibles para Dios, que no importa lo que tú creas, llegará a pasar. Si no quieres que sucedan cosas, oigan esta parte, si no quieres que sucedan cosas desagradables en tu mundo, entonces debes observar lo que estás pensando en el transcurso del día. No necesitas esperar hasta el final del día para cambiar un pensamiento, para cumplir un deseo. ¿Por qué no haces como mi amiga y revisas la conversación mientras tú la escuchas? Si las palabras no son las que ella quiere oír, no escucha, sino que pone en ese mismo hilo los pensamientos que ella quiere oír llegar, ella oye lo que desea oír y cree que llegará a pasar. Las escrituras nos hablan de aquellos que llamándose a sí mismos líderes, son guías ciegos, y cuando el ciego guía al ciego, todos ellos caen en un pozo. ¿Quiénes son esos líderes ciegos? Aquellos que enseñan doctrina como la ley de Dios, aquellos que enseñan los preceptos de los hombres diciendo que tú no puedes comer esto o vestir eso, no son la ley de Dios, pues en la ley de Dios todo está en orden. ¿No se nos han dicho que la comida no te justificará o acercará a Dios? ¿Que no eres peor si tú no comes, ni mejor si tú lo haces? Yo sé y estoy convencido por la ley de Jesucristo que no hay nada inmundo en sí mismo, sino que para el hombre, para quien es inmundo, para él es inmundo. La inmundicia está en su pensamiento y no en el pensamiento mismo. Si alguien quiere rodearse o rodearse de autocompasión, déjale. No se te ha pedido poner a prueba al hombre, sino ponerte a prueba tú mismo. No se te ha pedido probar a otro, sino solo a ti mismo. Mira al mundo como nada más que tú mismo sacado afuera y todo en él como ayudando el nacimiento de tu imaginación.
pues el comportamiento del mundo respecto a ti está determinado por el concepto que tú mantienes de ti mismo. Realmente no importa lo que tu vida personal es. El mundo entero eres tú mismo proyectado afuera y cada uno en él está ahí para ayudar el nacimiento de tus actos imaginativos. Independientemente de si se necesita 1 o 100,000, cada uno jugará su papel y tú no tienes que pedir su permiso para que tu mundo esté animado por tu propia maravillosa imaginación humana. Así, la primera cosa que se te pide que hagas es examinarte a ti mismo, y aquí se los dejo de ejercicio final, para ver si estás atendiendo a la fe, si estás satisfecho de lo que sos. Entonces, ponerte a prueba. Luego hizo la pregunta, ¿no os dais cuenta que Jesucristo está en vosotros? La persona media respondería negativamente, pero yo te pregunto, ¿está Jesucristo en ti como en otro? ¿Piensas en Él como en una segunda persona para dirigirte a Él como un Señor o Cristo que está afuera? ¿No te das cuenta que tú eres el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ti? Si puedes responder a esta última pregunta afirmativamente, ¿vas a ponerle aún a prueba como otro? Esto, Dios primero se revela como Dios Todopoderoso. Yo me di a conocer a Abraham e Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre el Señor no me di a conocer. La palabra Señor significa yo soy. El nombre de Dios te ha sido revelado ahora como yo soy. Ahora, hazte a ti mismo esta pregunta. Me doy cuenta de que yo soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en mí. Mi conciencia es el Espíritu de Dios que habita en mí, el templo de Dios. Si tú sabes que tu conciencia, tu yo soy, es Jesucristo, no puedes pensar en Él como una segunda persona, como alguien distinto a ti. No, yo sé que suena arrogante, pero esto es lo que Pablo está tratando de decirnos a cada uno. Maravillosa, ¿sí o no? Entonces, les dejo la pregunta. Hay momentos en donde pareciera que la fe no es lo que va a determinar nuestra certeza. Lo que va a determinar la certeza es la voluntad que nosotros tengamos para continuar observando eso. Pero vean cómo Neville habla de que es importante, así como tú quieres ayudar a la gente, llega un amigo ahorita contigo y tú rapidito lo quieres ayudar, lo quieres aconsejar. No, 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 no deberías de estar pensando en eso. ¿Por qué te dices así? No, 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 utiliza palabras con nuestros hijos incluso. Pero ¿por qué no lo hacemos con nosotros? ¿Por qué no paramos cuando nosotros estamos viendo que hay algo ahí? Es decir, que estás pensando algo que no deberías, ¿por qué no paras y te dices alto? Esa es una versión anterior tuya. Enfócate acá, concéntrate acá, mírate acá, reconoce tu poder. Y de esa manera te vas a dar cuenta que muchas veces la realidad está conformada por nuestro diálogo interno. Miren, hay muchísima gente afuera que no cree en la ley de la manifestación, que no cree en la ley de la asunción, pero tienen una vida digna. ¿Por qué? Porque se comprometen con su visión y nada los saca de ahí. Siguen, hacen las cosas que tienen que hacer y continúan. Entonces, cuando alguien les pregunta acerca de la ley de asunción, ellos creen que ellos mismos realmente han hecho sin necesidad de leer tanto. ¿Qué pasa? Que creo que se ha ido tergiversando la ley de asunción, la ley de atracción, en el sentido de que vos puedes lograr cosas sin hacer tanto. Y sí, pero la pregunta es, ¿no te gustaría realmente convertirte en eso, en esa persona que tiene esa cantidad de dinero antes? Porque en la experiencia que yo tengo, cuando te pasa algo, tenga que ver con plata, con alguna relación, no te lo crees. Y entonces vas a bajar otra vez al nivel de lo que eras antes. ¿Por qué? Porque no te has puesto a prueba. A prueba acá es cómo puedes tú darte cuenta
de quién estás siendo diariamente, ¿ya? Entonces, les dejo esa pregunta, les dejo este videito hasta acá para que se pregunten, bueno, ¿quién soy yo durante todo el día? ¿Qué pienso? ¿Reconozco que realmente soy divinidad? ¿Me da alergia todavía decir que yo soy Dios? El yo soy medio más o menos, pero no me lo creo y siempre estoy en referencia externa. El trabajo de Neville, especialmente para las personas que se están acercando por primera vez, tiene mucho que ver en el sentido de reconocerse uno un ser divino de verdad, pero practicarlo. Porque un ser divino no estaría teniendo un diálogo interno como el que estamos teniendo nosotros. Entonces la pregunta es, ¿te reconoces divinidad plena, activa, diaria, o solo cuando te conviene? ¿O solo cuando vas al domingo a una sesión donde te dicen que más o menos? ¿O cuando estás haciendo algo y sientes que puedes? Esa es la pregunta de hoy, ¿ya? Gracias a todos, espero de verdad esté muy bien y les recuerdo que se llama Ponernos a prueba de Neville Goddard, ¿ok? Muchas gracias. Un abrazo a todos, que estén muy bien.